La charla se titula Buscando a los pinzones. Y los pinzones, lo digo, lo pongo entre comillas, por hacer un guiño a la famosa cancioncita. Los hermanos Pinzones eran unos marineros. Bueno, la editorial Almuzara es una editorial cordobesa. Acaba de publicar un libro titulado Martín Alonso Pinzón, un olvido injusto. Hace poco publicó otro libro titulado Pinzón, el marino que adelantó a Colón, pero referido también a Martín Alonso, el hermano mayor, almirante que capitaneó la Pinta. Y a propósito de esto he recordado y he vuelto a releer un relato del hispanista neoyorquino Washington Irving, el autor de Cuentos de la Alhambra. Me refiero aquí a un relato escrito en 1828, en el que me resultó encantador el pasaje en el que cuenta que ha viajado a Palo, en la provincia de Huelva, a las orillas del río Tinto, lugar donde embarcó Colón y todos sus tripulantes, allí, donde el río Tinto se junta con el río Diel para confluir ambos en el Atlántico. De allí partieron las carabelas y allí comenzó la aventura. Hay un momento en su escrito en el que Washington Irving empieza a imaginar, a visualizar con la fantasía, como si aquel lugar que entonces estaba contemplando con sus ojos estuviera en ese momento de la salida de las carabelas, la Pinta, la Niña, Santa María, el mismo día que se iban a hacer a la mar, en la mañana misma de su partida. Y en aquel escenario que en ese momento en la realidad estaba solitario, allí se conserva el pozo y la fuente en la que se abastecieron de agua para las naves, él, el autor, Washington Irving, echa a arder la fantasía y la hace crepitar con la evocación de aquel mismo lugar, pero en medio del bullicio y el trajín de la partida para una aventura tan incierta como fascinante. Imagina que está escuchando el melodioso repique de las campanas de la iglesia cercana, como un cariñoso adiós de despedida, entre los sollozos y los abrazos de los familiares y entre el vaivén de los tripulantes cargando y equipando las naves. Y allí, sobre aquellas mismas orillas que él mismo 3 siglos después estaba pisando, iban quedando las huellas de las últimas pisadas de Cristóbal Colón y de los 3 enigmáticos y nobles, así los llama él, enigmáticos y nobles acompañantes. Y tiene un párrafo en que él escribe fascinado por su propia evocación imaginaria. Viene a decir, era como contemplar el escenario, ahora silencioso y vacío, de una gran representación dramática cuando ya se han ido los actores. Y confiesa que estando allí, acompañado precisamente de uno de los descendientes de aquellos hermanos Pinzón, compañeros de Colón, estando allí, sintió tanta emoción que sus ojos se le llenaron de lágrimas. Hoy he estado recordando y he estado releyendo ese curioso documento literario escrito hace 3 siglos, que fue por aquellos años cuando Washington Irving tuvo la idea, el proyecto, la ilusión transatlántica de arribar a España, recalar en Huelva, rastrear por Palos, por Moguer, por La Rápida, por San Juan del Puerto, en la búsqueda de los hermanos Pinzón, los descendientes residuales, enigmáticos, los llama él, y nobles, de aquellos 3 hermanos históricos que acompañaron a Colón.
sus descendientes, de aquellos hermanos que le ayudaron con barcos y con dinero, afirma textualmente, y quedaron, y así permanecen todavía, en la sombra del descubrimiento. Bueno, quiero aclarar que estoy refiriéndome al descubrimiento y utilizando la palabra descubrimiento en cuanto a hazaña histórica, técnica, cultural, hazaña humana universal que cambió el giro de la civilización. Pero lo estoy haciendo sin aludir aquí a otras controversias. Y por supuesto, acepto que la palabra descubrimiento deba interpretarse como encuentro entre culturas. Nos narra Washington Irving cómo a través de una concienzuda búsqueda, siguiendo una hilera de rastros y de contactos sucesivos, fue descubriendo y conociendo a unas personas que como piezas de un puzzle diacrónico van recomponiendo la imagen social, el carácter humano, el talante histórico de aquellos enigmáticos y preteridos descubridores, codescubridores. Por supuesto que no lo hace con la pretensión, yo la tengo ahora, de encender luces alternativas que de algún modo pudieran ensombrecer o disminuir la gloria irrebatable a Cristóbal Colón. Nadie puede discutirle a Colón la originalidad de la idea, la audacia mental y apasionada del proyecto, el empeño tesonero indesmayable por la realización técnica y definitiva de la universal aventura. Pero ya en 1828, 3 siglos después, o 4 siglos después, había sonado para Washington Irving la hora, y parece que todavía no ha sonado para nosotros, de rescatar del injustificable olvido, de la sombra de la ingratitud y del inculto menosprecio a unas personas sin cuyo apoyo incondicional, sin el peso de su ancestral sabiduría marinera y del prestigio de su técnica acrisolada y de su honorable casta familiar. Bueno, y también sin la aportación material de su patrimonio familiar, en barcos y en dinero. Todo hay que saberlo. Si no hubiera sido por todo eso, no sabemos cómo si hubiera sido posible llevar a cabo la legendaria gesta. Bueno, el mensaje de los 2 libros publicados por Almuzara viene a ser este. Y es que el mismo almirante, el mismo hermano del almirante, Bartolomé Colón, llegó a sugerir la respuesta afirmando textualmente: si no fuera por Martín Alonso Pinzón, ni hallaran ni descubrieran tierra. Y es sabido, y lo narran también los libros estos que ha publicado Almuzara, que cuando los reyes católicos ofrecieron a Colón poder reclutar la necesaria tripulación de las naves, poder reclutarla entre los presidiarios, los maleantes y los condenados a trabajos forzados, apenas, muy pocos, osaron convalidar su libertad por una aventura loca y sin certidumbre. Pero aquí llegaron los hermanos Pinzón, encabezados Martín Alonso, y expandieron por la comarca su prestigio, su honor y su palabra, y el peso de su indiscutida autoridad técnica y moral para dar certidumbre a la aventura. Cuando esto lo hicieron, las naves pudieron contar con una tripulación adiestrada y una tripulación irrefrenablemente decidida. Con mucha razón, en la leyenda del escudo de hidalguía que el emperador Carlos V concedió a la familia, concedió a Martín Alonso Pinzón y a todas las familias descendientes, en ese escudo se puede leer:
a Castilla y a León, Nuevo Mundo dio Pinzón. El origen de Colón, su verdadera patria natal, permanecerá quizás indescifrado, discutible, reivindicado por otros países y por otros intereses. ¿Dónde realmente nació Colón? Todavía se discute. Pero el origen histórico de los hermanos Pinzón es inequívoco, indiscutido, para gloria irrenunciable de nuestro país, donde todavía, como hiciera Washington Irving, podríamos ir rastreando sus huellas a través de un residuo disperso de familias que llevamos honrosamente en el apellido la prueba flagrante de nuestra memorable, de nuestra nacional y universal al mismo tiempo hazaña histórica. Bueno, os ruego que me disculpéis por haber terminado llevando el agua a mi propio molino familiar. Gracias.